partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del programa Monitor de Derechos Humanos. También un proyecto de difusión, discusión y formación en materia de derechos humanos y materias conexas. Estamos encantados de estar con ustedes. Seguramente vamos a hablar de los créditos. La Dirección General de la Estación está Jaime Nestares, la gerencia de producción, Willy Calla, en la producción del programa, Carla Sons, y en los controles, Gregorio González. Quien les habla, Fernando Fernández, se encarga de la conducción del programa. Este programa está en todas las plataformas digitales @rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. También en Instagram. Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @dhmonitor, y la personal, @fm_Fernández. Contamos con las etiquetas Monitor de DH y Observa Atrocidades. En Instagram estamos en @dhmonitor. Hoy miércoles 6 de abril de 2022. Contamos con la profesora Milagros Betancourt. ¿Cómo estás, Milagros? Hola, ¿cómo estás, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Teníamos un año prácticamente que no conversábamos en este programa, aunque a veces conversamos varias veces en un mismo día. Pero quería presentar los credenciales, básicamente la razón por la cual está muy especialmente en esta situación extraordinaria que se vive en el mundo y también en nuestro país, porque tú fuiste negociador por Venezuela del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Conoces letra a letra el estatuto, conoces sus puntos, sus comas, sus capítulos, títulos, todos los temas, ¿no? También fuiste embajadora, tenías ese rango, aun cuando estás retirada del Servicio Exterior venezolano, y desde hace muchos años eres profesora de Derecho Internacional Público en la UCAP. También has estado presente en distintos diplomados y posgrados, donde la gente se forma y donde la gente se capacita para poder entender los problemas del país y sobre todo vinculados hacia la transición. Estamos muy contentos, Milagros, de contar nuevamente contigo. Y quería que nos hables un poquito de esta segunda visita del fiscal ante la Corte Penal Internacional. ¿Cómo es esta visita, habida cuenta que hay una guerra en Europa que tiene consternada a la humanidad, que tiene amenazada a Ucrania y que además es un sitio donde ya el fiscal ante la Corte Penal Internacional ha ido y ha tenido la oportunidad de establecer contacto y de apersonarse en este asunto al abrir una investigación? Háblanos un poquito de este contexto y cómo es de importante que se haga una visita a Venezuela también dentro de esta situación catastrófica que vive la humanidad. Adelante, Milagros. Muchas gracias, Fernando. Es un placer estar contigo de nuevo y, bueno, la verdad que son temas que hemos conversado y manejado desde hace muchos años juntos. Incluso en algún momento tú nos acompañaste cuando se estaban negociando los documentos complementarios del Estatuto de Roma allá en Nueva York, y desde ese tiempo estamos todos pues metidos en esta materia del derecho penal internacional y del derecho internacional penal, que son iguales, pero que tienen sus particularidades. A ver, esta visita del fiscal tenemos que situarla, recordar un poquito que en el año 2018 la anterior fiscal, la señora Fatou Bensouda, inició por su propia iniciativa, o como diríamos los abogados de oficio, un examen preliminar
sobre la situación de Venezuela, que hoy en día se llama la situación Venezuela 1, porque pues, hay otra solicitud que hizo el gobierno de Nicolás Maduro de que se investigue el tema de lo que ha pasado aquí en Venezuela en relación con las sanciones. Pero ese es tema aparte que no es lo que nos compete en este momento. Y ese examen preliminar se nutrió de, además, la remisión que hicieron 6 estados, parte del Estatuto de Roma, de la situación de Venezuela con base en el informe que hicieron los expertos independientes convocados por Luis Almagro en la OEA. Entonces, este examen preliminar, que comenzó en el 2018 y que, bueno, avanzó en sus consideraciones, la señora Fatou Bensouda, antes de entregar su cargo, el año pasado, ella presentó su informe final sobre la situación 1 de Venezuela, en el cual señaló que hay elementos suficientes para considerar que en los hechos ocurridos en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Este informe quedó allí presentado por la fiscal al final de su mandato y en noviembre del año pasado tendremos que recordar que el fiscal de la Corte Penal Internacional, el nuevo fiscal, el señor Karim Khan, hizo una visita primero a Bogotá, en la cual se reunió con el presidente Duque y dio una declaración diciendo que daba por cerrado el examen preliminar de Colombia, que tenía 17 años en curso, y, digamos, condicionadamente a que efectivamente pues, se realizaran los juicios correspondientes para investigar y sancionar a los presuntos responsables de crímenes allá en Colombia. Aquí en Venezuela hizo la visita que sorprendió a muchos. La presencia del fiscal aquí generó muchas inquietudes porque el señor Khan se reunió con Maduro. Pero resulta ser que Maduro es quien representa al Estado aquí, hasta ahora, en este momento, es quien representa al Estado a los efectos de la Corte Penal Internacional. Y allí se tuvo que reunir con él y, para sorpresa de todos, firmó un memorándum de entendimiento entre la Fiscalía y el Estado venezolano para avanzar, y anunció en esa firma que habría una investigación en relación con la situación 1. Es decir, pasamos al siguiente escalón. Ya no es un examen preliminar, sino que el resultado de ese examen dio como consecuencia que este fiscal considerara que habían elementos suficientes, que se habían cumplido los requisitos que establece el Estatuto de Roma en el artículo 53 para abrir una investigación, y efectivamente se firmó ese memorándum de entendimiento. ¿A qué se refiere eso? A que tiene que haber un proceso de cooperación entre el Estado y la Corte para poder avanzar en la investigación. Porque los hechos ocurrieron en Venezuela, las víctimas, la mayoría están en Venezuela, el gran número de testigos está en Venezuela, y es necesario, para poder completar esa investigación, pues no solamente tener las evidencias, sino poder contar con el testimonio de estas personas, pero además el fiscal tiene que estar claro definitivamente y determinar que aquí en Venezuela es difícil que se conduzcan las investigaciones por el sistema nacional, primero por la situación del Poder Judicial que todos conocemos y que no viene al caso entrar a comentar, y segundo porque tenemos un impedimento que no tenemos tipificados los crímenes, competencia de la Corte, en nuestra legislación interna. Ni los crímenes ni las penas. Aquí me detengo porque hay quienes consideran que por el hecho de haber Venezuela ratificado el Estatuto de Roma, tú eso lo agarras y lo insertas en la legislación y tiene preeminencia. Lamentablemente no es así, porque digamos que tú puedas copiar los tipos penales,
y decir que aplicas lo del Estatuto de Roma, no puedes hacer lo mismo con las penas, porque tú bien sabes, Fernando, que el Estatuto de Roma no tiene penas mínimas, no hay dosimetría. Entonces tú no puedes dejar a la interpretación de un juez en Venezuela a ver qué pena le voy a aplicar, qué pena mínima, a mi criterio. En el derecho penal no hay ni retroactividad ni hay interpretación. Perdón. Entonces, esta segunda visita, ¿a qué se refiere? A poder ejecutar. Ay, perdón. Tranquila. A poder ejecutar ese memorándum de entendimiento. Habla tú. Sí, hay un tema ahí muy importante que tú estás mencionando, que es un tema de fondo, pero que tiene implicaciones importantísimas en todo esto, ¿no? Mencionas, primero, la falta de independencia del Poder Judicial, que es algo ya público, notorio, que ya está comprobado, documentado, y sobre lo cual, bueno, estamos sumidos en una crisis profundísima, ¿no? Sin Poder Judicial independiente no hay Estado de Derecho, la democracia se resquebraja, y la investigación de los hechos es prácticamente imposible, ¿no? Porque está preñada de esa falta de independencia, ¿no? Pero menciona una cosa también sumamente interesante, ¿no? Que es la no implementación del Estatuto de Roma, porque no están los que ahí son ordinarios, no están las penas, y una importantísima, que yo creo que tú nos puedes iluminar, ilustrar sobre eso, que es que no están los principios. Sin los principios, la sola tipificación de delitos y de penas es inútil. No sé qué piensas tú de eso. ¿Y cuál principio destacarías como primordial en esta materia? Bueno, comienzo por el principio de legalidad, porque si no tengo ni tipificado ni los crímenes, ni tengo establecidas las penas en la escala que establece nuestra legislación, porque es que hay que entender que el Estatuto de Roma fue elaborado para el funcionamiento de la Corte, no para que ese estatuto, sobre la base de ese estatuto, funcionen las legislaciones internas. Y por eso es que muchos países han tenido que adaptar sus legislaciones, algunos otros han tenido que modificar sus constituciones para poder utilizar el contenido del estatuto para poderlo verter dentro de sus legislaciones internas. Y eso es un tema que hay que tener siempre presente. Entonces te decía que esta segunda visita, que yo quiero decirte que pienso que el fiscal ha debido anunciarla, aunque fuera con 24 horas de antelación, y no aparecer luego de haber permanecido 3 días en el país, simplemente haciendo una rueda de prensa y dando un comunicado conjunto. Porque si hay algo en lo que el fiscal se tiene que cuidar es en la transparencia y en la credibilidad. Y si bien efectivamente su contraparte es el Estado, él tiene que tener presente que muchos de los que forman parte del Estado están mencionados en el examen preliminar. Él ha insistido en decir que no hay sospechosos, pero hay personas mencionadas con nombre y apellido, tanto en el informe de la señora Bensuda como en el informe de los expertos de la OEA, que sirvió de base para la decisión que ha tomado él mismo de abrir la investigación. Entonces yo pienso que si bien él tiene una obligación de cooperar con el Estado, que además tiene un mandato expreso que le dio la Sala de Cuestiones Preliminares, y como le dio la Sala de Cuestiones Preliminares, la Sala de Cuestiones Preliminares le dio un mandato de que debe cooperar con el Estado. Eso no le resta su obligación de ser transparente y de ser creíble. Entonces ahora esta visita fue hecha con el fin de poner en práctica o ejecutar este memorándum de entendimiento, que como tú sabes está basado en 2 cosas, en esta obligación de cooperar y en la obligación que tiene el fiscal de establecer de manera clara si opera o no la complementariedad.
Aquí él va a tener, y yo pienso que el objetivo final de esta oficina y de esta investigación tiene que ser el encauzamiento ya hacia un proceso de los presuntos responsables o de los mencionados en ese examen preliminar. No sé si serán todos, no sé si serán algunos, no sé si serán algunos adicionales. Eso no es posible saberlo, pero creo que ese es el trabajo que le corresponde hacer al fiscal de acuerdo con el Estatuto de Roma. Y además de eso, en ese trabajo tiene la obligación, de acuerdo con el artículo 54, de proteger a las víctimas y a los testigos. ¿Y eso en qué se traduce? En que tiene que comprometer al Estado en darle protección tanto a víctimas como testigos. Es como yo veo, bueno, es como creo que debe funcionar así esta oficina, que tampoco es la primera que él establece. Pero yo lo veo como un aspecto positivo, porque Fernando, tú que has estado muy vinculado al tema de las víctimas acá, si esta investigación se conduce en La Haya, dime cómo llegan las víctimas allá, cómo llegan los testigos allá. Es muy complejo, es un tema complicado, realmente complicado. De 7.000 kilómetros de distancia entre Caracas y La Haya, y bueno, que haya una oficina aquí es un gran logro, en mi opinión, en eso coincido contigo, que decir que favorece la inmediación. Claro, ahí el tema delicado es la protección de víctimas, testigos, expertos, abogados, etcétera. No olvidemos que el estatuto, y me gustaría que hablaras un poquito sobre eso, tiene un capítulo especial para delitos contra el sistema de justicia penal internacional. Eso es bien importante y la oficina tiene que cuidar bien ese asunto, ¿no? Que una víctima no puede ser molestada, un fiscal, un perito tampoco, la fiscalía, es decir, todas estas personas que van a actuar en la oficina tienen protección legal, pero es necesaria la protección material. Quizás, no sé qué piensa, pero quizás estuvo presente eso, hacer el anuncio de la visita. Se sabía que tenía que hacerla porque estaba digamos, dicho, que habría una visita antes del 16 de abril, ¿no? Entonces, y me gustaría también que hablara del 16 de abril. ¿Qué es lo que deberá ocurrir el 16 de abril? Adelante. Bueno, es lo que yo te digo. Yo creo que él tiene que cuidar mucho la credibilidad de la Corte. Él no puede, insisto, muchos hemos visto que su actitud ha sido, pareciera que es muy pro Estado, pero repito, el Estado es su contraparte y él tiene y una de las obligaciones que establece el Estatuto de Roma es ayudar al Estado a resolver su problema, porque si no lo puede hacer a lo interno, la Corte entonces tiene que actuar, pero para eso está la cooperación. Ahora, esa cooperación tiene que ser en dos vías. O sea, la Corte, como no viene, abre su oficina, inicia la investigación, pero el Estado primero tiene que estar dispuesto a que lo registren por todos lados, vamos a usar el lenguaje coloquial. Y segundo, tiene que darle una protección. No, es que es así, tiene que poner a disposición de la oficina del fiscal todo lo que la fiscalía le pida, lo que sea, y con respecto a quien sea, porque si no, no tendría sentido. Pero además de eso, hay todo un mecanismo de protección a las víctimas que está establecido en el estatuto y que ahí el responsable, como te digo, es la fiscalía. Hay una unidad de protección a las víctimas que me imagino que traerán una persona de esa unidad para acá que sea responsable de garantizar que esas víctimas y que los testigos puedan libremente presentar sus testimonios y que no cuando salgan de ahí vayan a ser objeto de sanciones o de agresiones o de cualquier otra cosa. El otro tema que hay que tener presente, Fernando, es que a mí me preocupa que se generan muchas expectativas. Los procesos penales, tú eres penalista, lo que yo no soy, pero los procesos penales en las jurisdicciones domésticas de cualquier país son larguísimos, duran años. Por la complejidad de un proceso
en una instancia jurisdiccional internacional, pues evidentemente es más complicado. Y hay actores de todo tipo, porque hay actores, están los abogados, como tú mismo mencionas, los testigos, las víctimas, los funcionarios del Estado que tienen que cooperar, los funcionarios de la Fiscalía. Entonces, eso toma su tiempo, eso toma su tiempo. Eso no significa que vamos a permitir que entonces la oficina, digo permitir, o sea, que no nos vamos a conformar con que esa oficina entonces dure aquí 7 años investigando, porque tampoco es la idea, porque justicia tardía no es justicia. Entonces, allí yo sí creo que el tema de la sociedad civil, hay que buscar ese equilibrio donde sea un proceso transparente, donde sea un proceso lo más expedito posible, dentro de las circunstancias que eso lo permitan. Porque también hay otro inconveniente que tú también sabes, que los idiomas oficiales de la Corte son inglés y francés. Y yo creo que una de las razones por las cuales el fiscal ha abierto esta oficina es para facilitar la investigación, y para ello me imagino que traerá funcionarios que hablen español perfectamente o que tengan como lengua materna el español, de manera que eso permita entender mejor los hechos, tomar con mayor propiedad, por decir así, los testimonios de las personas y de las víctimas. Porque, repito, es que una jurisdicción internacional es compleja, es distinta, y es un sistema que tiene cosas muy distintas a las que tiene nuestro sistema penal doméstico, y tú lo sabes, porque el Estatuto de Roma es una combinación de 5 sistemas jurídicos que hay en el mundo. Sí, hay un tema que tú lo has pasado y que me parece bien importante, sobre todo que te lo he escuchado en foros y en tus escritos sobre el tema, que es que la legislación venezolana no tiene, digamos, aplicabilidad para estos crímenes. Los tiene para delitos ordinarios y además con una vetusta. Por ejemplo, el delito de persecución, que es un delito antiquísimo, en nuestro Código Penal tiene una pena de hasta 30 meses. Entonces, ya están prescritas todas las causas. A diferencia del crimen, puede prescribir cuando se considera crimen, bajo los supuestos del estatuto. De tal manera, pues, que hay una incongruencia y no son problemas, delitos o hechos punibles idénticos, que puedan ser aplicados aquí y allá, sino que son cosas totalmente aparte y que no se pueden comunicar. En otras palabras, aunque quisieran las autoridades venezolanas hacer creer que están investigando de manera genuina y de manera relevante los hechos aquí en Venezuela, por la vetustez y por la falta de adecuación de nuestra legislación, no pueden hacerlo. Se trata de una fachada que tiene que ser desvelada, pues, que tiene que ser dicha para que la gente lo entienda. Por eso, muy seguramente la oficina del fiscal va a tener permanencia y tendrá mucho que decir para las actas, van a nutrir la investigación y posiblemente en un futuro no muy lejano el juicio. Altas autoridades o altos funcionarios que puedan estar implicados. Tengo otro tema, querida. Mira, pero espérate, Milagros, ¿no? déjame completar un momentico eso. Y es lo siguiente. Adelante. Hay también algunas personas que dicen que como en el artículo 29 de la Constitución están previstos los delitos de lesa humanidad, porque ni siquiera le pusieron el término correcto, que es crímenes, y que la gente cree que es lo mismo y no lo es, porque cuando negociamos el Estatuto de Roma pasamos un año definiendo la diferencia entre crimen y delito, y cuando uno lee el Estatuto se habla de los crímenes internacionales y de los delitos contra la Corte, que son 2 cosas completamente distintas por la gravedad del delito. Entonces, porque están previstos los delitos de lesa humanidad en la Constitución, también se pudiera hacer un juicio por estos tipos penales, pero lamentablemente tú mismo has trabajado por años en hacer un código penal internacional y no se ha podido concretar
y es lo que podemos hacer. Y si lo hiciéramos en este momento, tampoco pudiéramos utilizarlo porque no podemos aplicarlo de manera retroactiva. Entonces, eso es correcto. Lo que dije al principio, en derecho penal, los penalistas mucho más versados que yo saben que en derecho penal no aplica ni la retroactividad, a menos que favorezca al reo, ni la interpretación. Ajá, el otro tema, cuéntame. Bueno, sí, justamente ese tema de la no retroactividad de las normas penales, ¿no? Y justamente es bien importante que lo digamos porque está en la Asamblea electa recientemente y muy cuestionada en cuanto a su origen y muy cuestionada en cuanto a su funcionamiento. Ya se aprobó en primera discusión un anteproyecto de ley del delito de genocidio y delitos de lesa humanidad. Titulan delitos. Dicen la palabra crímenes, a pesar de que hemos dicho hasta el cansancio la importancia de distinguir estos términos, que son términos sustancialmente distintos, totalmente diferentes, ¿no? Ya tú decías, y coincido con eso, que si se legisla en este momento, hoy se aprueba esa ley, de todas maneras no es aplicada. Eso abre para que la suma plenamente la competencia complementaria. Voy a dejar esto aquí, nena, porque vamos a un break de unos minutos mientras se hacen los anuncios institucionales y regresamos con ese tema. ¿Ok? Entonces, nos despedimos por unos minutos y ya regresamos. Ok. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo.
responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Hola, ya estamos acá nuevamente en nuestra programación y bueno, habíamos dejado en el aire, Milagros, la pregunta sobre el tema de la legislación y todas estas reformas express que se están haciendo, ¿no? Que han sido calificadas como gatopardianas por quienes las han analizado de manera crítica, pero también han sido vendidas como fantásticas, como maravillosas, como profundas por parte del sector oficialista, ¿no? Entonces quería un poco ver qué tienen de un proyecto aprobado en primera discusión, dado proyecto de ley contra el delito de genocidio y los delitos de lesa humanidad, así lo titulan, ¿no? Y sobre todo, porque en el artículo 11 último de ese proyecto dice que será aplicado a futuro, que no será retroactivo. Entonces, ¿cómo encaja eso dentro de la competencia y lo que viene haciendo la Fiscalía venezolana? Bueno, mira, lo primero que tenemos que decir es que yo no sé quién puede informarles a ellos que tanto la lesa humanidad como el genocidio en el ámbito del derecho internacional público, del derecho internacional penal, del derecho internacional humanitario, son considerados crímenes internacionales. Hay una definición de crimen internacional, hay una convención de Naciones Unidas del año 66 para la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales, de manera que si los llaman delitos y si los llaman, ahí la cosa se les va a complicar. Obviamente que yo imagino que deben haber colocado, yo no he leído ese proyecto, pero si son consecuentes con lo que dice el estatuto y con lo que dicen otras convenciones, como la Convención para el Genocidio del año 1948, tendrán que establecer que son imprescriptibles. Y efectivamente no puede haber retroactividad. Y yo creo que el trabajo del fiscal es precisamente ese, Fernando, con absoluta objetividad poder determinar si esas reformas tienen cuál es el objetivo de esas reformas, si efectivamente con eso se puede lograr algo, si efectivamente esas reformas van a permitir que aquí se lleven a cabo los juicios, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo que tiene que hacer el fiscal. Ese es el trabajo que tiene que hacer esa oficina, pero eso sí, como te lo dije al principio, con absoluta transparencia, con absoluta objetividad, respetando los cánones establecidos en el Estatuto de Roma, en los elementos del crimen, en las reglas de procedimiento y prueba, para conducir una investigación y con la garantía que tiene que darle a las víctimas y a los testigos. Si eso no se hace de esa manera, pues mira, ahí sí que habría que salir a cuestionar el trabajo de la Corte y la Corte perdería toda credibilidad. Perdería toda credibilidad si su investigación no está apegada a los cánones correspondientes. Pero tiene que hacerlo, no tiene otra opción, honestamente. La práctica y la política de la Fiscalía tiene que pasar lo que se llama un test de complementación, ¿no? El primer punto de ese test es el marco legal. Si hay un marco legal, no solamente lo que tú has dicho, el estatuto, los elementos de los crímenes, las reglas de procedimiento y prueba, sino también la jurisprudencia de la Corte. Claro, claro.
central, y justamente la jurisprudencia de la Corte apunta siempre a los máximos responsables de los hechos, que es lo que ha denominado la jurisprudencia, el control de la organización y quién está por detrás, Exactamente. ordenando lo que no se debe hacer o no, ¿verdad? Que se debe impedir violar derechos humanos, por ejemplo. Entonces, Bueno, si estas dos esa es conductas, precisamente la diferencia. exactamente, Esa es, esa es precisamente la diferencia entre un crimen internacional de lesa humanidad exactamente, y un delito común. Porque cuando uno correcto. lee el listado de los crímenes de lesa humanidad, que están el asesinato, la tortura, la desaparición forzada, la violación, claro, si tú no las insertas dentro del contexto de lo que es el crimen internacional, se convierten en un delito común. Ahora, Sí, hay una diferencia enorme, porque el crimen de lesa humanidad implica una política sistemática o generalizada por parte sí, del Estado, y al Estado lo conducen unas personas que están al frente de las autoridades. Eso, dicho en palabras sencillitas, pues. Entonces, sí, ese es el trabajo que tiene que hacer el fiscal. Yo creo que es mejor que lo haga aquí, porque aquí están todos los elementos. Yo creo que sí, es mejor y yo creo que es positivo. Ahora, el fiscal ha sido muy criticado y es muy cuestionado. Y yo te voy a decir ya desde el punto de vista humano, como persona, a mí me cuesta mucho trabajo creer que un individuo que ha hecho una carrera como la que ha hecho ese señor, de verdad va a poner en tela de juicio su credibilidad, porque entonces él es amigo de las autoridades de este país. O sea, no, sinceramente yo no lo sé, yo no lo creo. De verdad. no. Yo creo que hay que dar el Bueno, beneficio de la duda y la gente tiene que entender que esta es una carrera de largo aliento, sea que la investigación se haga allá, sea que se haga aquí. Si se hace aquí, creo que va a ser un poquito más viable, empezando por el idioma, Fernando, empezando por el idioma, tú lo sabes. Y sí, aquí no, es mucho más fácil que las ONG, pues, o sea, que el gobierno tiene que, algo tiene que dictar para proteger a las víctimas, porque si no, la fiscalía no puede abrir la oficina. Eso no lo puede hacer si él no fíjate, tiene ya las garantías previas. en el Entonces, test de complementariedad que tiene que pasar, ¿no? Sobre la legislación, ese es tiene a el su vez que primero. aplicar, que pasar la cuestión de, bueno, que está aplicando la jurisprudencia de la Corte, y la jurisprudencia de la Corte, pasando por todos los tribunales ad hoc y sobre todo fortalecido por la jurisprudencia de esta Corte, siempre el foco ha estado en los máximos responsables, no en el soldadito, en el policía, en el funcionario civil, en el ciudadano Claro, común y corriente. claro. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Y el problema es, se está investigando a la misma persona y es la misma conducta. Son los mismos hechos y el mismo caso. Por eso el fiscal creo que está hablando siempre de una doble en sus cuatro participaciones y escritos, tanto declaraciones como del Mm, mismo documento de entendimiento, ¿no? sí. Por un lado están los hechos que se investigan aquí para delitos comunes con delincuentes comunes. Por otro lado está lo que a él le interesa. No sé cómo ves tú eso. Yo la verdad, te digo, la verdad no, a mí me cuesta creer que eso se vaya a conducir de esa manera. Pero, perdón, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que hay otra cosa, que es un tema importante. Esta es la primera investigación que se hace en un país del hemisferio occidental y más de América Latina. Entonces, te lo voy a decir en lenguaje coloquial, yo no creo que el fiscal se vaya a poner cómico. O sea, yo creo que tiene que conducir esto con la mayor objetividad posible, caiga quien caiga cuando él investigue. O sea, y ese es el trabajo que tiene que hacer, porque tiene que entonces encauzar. ¿Cuánto tiempo se va a tomar? Yo no lo sé, yo no lo sé. Ahora, este es un señor de sorpresas. Nos sorprendió con el memorándum de entendimiento. Sí, Nadie esperaba que eso fuera a pasar y que él le anunciara públicamente a Maduro en Miraflores, sentado al lado de él, que había decidido abrir la investigación. Entonces,
hay que ir viendo y leyendo entre líneas cómo va esto. Él viene para acá y le dice, mira, yo voy a ejecutar este memorándum de entendimiento, pero tú me das permiso para yo venir para que yo instalarme aquí a ver cómo es este número. Porque no es lo mismo la cantidad de papeles que el Estado le vaya a mandar para allá diciéndole que esto es una belleza y que estamos haciendo unas reformas estupendas y que aquí estamos jugando a sutano, fulano y mengano, a que cuando él venga aquí y vaya y vea cómo es la cosa. Entonces, yo creo que hay que verlo con cierta objetividad y viendo la figura de este señor. Yo te digo, Sí. parto del mismo principio que te dije antes. Las críticas a la señora Bensuda fueron implacables. Implacables. E Implacables. injustas. Implacables. A esa Y sin señora, fundamento. Sí. ajá, implacables. Y al final ella estaba haciendo su trabajo como debía hacerlo. Así la acusaron de Tanto que era así, amiga de esta, que era amiga de este, y que era amigo del otro, y que almorzaba con aquel y cenaba con este. La señora hizo su trabajo como tenía que hacerlo y dijo, aquí tienen mis pruebas. Yo considero que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, en esa misma medida, creo que hay que mirar el trabajo que está haciendo el fiscal. Que ven y se reúne con Maduro, pero ¿con quién se va a reunir? Pero, o sea, lamentablemente, el tema del gobierno interino y todo lo demás para las Naciones Unidas, el jefe del Estado es el señor Maduro. Entonces, ¿con quién se va a reunir? Ahora, ¿qué nos traería una confrontación entre el fiscal y Maduro? ¿Qué nos traería? ¿Qué beneficio? se va a la oficina. Se va a la oficina. No, es que no. Bueno, mira, él no puede avanzar en la investigación porque el Estado no va a cooperar con ellos. Entonces, ahora fíjate algo, Milagro. El artículo 18 del estatuto habla de un mecanismo que yo creo que va a ser el próximo escenario, ¿no? Porque tenemos el escenario 16 de abril, cuando el gobierno tiene que... vence la prórroga. La prórroga para decir qué es lo que está haciendo. De hoy hasta el 16 tenemos que esperar que eso se diga. Se está haciendo esto, se está haciendo aquello, lo estamos haciendo maravillosamente bien, van a decir, y esto es lo que hay que hacer. ¿Ok? Bueno, eso hay que verlo, ¿no? Pero existe en el acuerdo de entendimiento una protesta que hace el Estado venezolano basada en el artículo 18, ¿no? Y da la impresión de que van a pedir la inhibición del fiscal. De acuerdo con ¿no? Entonces, ¿qué le queda al fiscal por hacer? ¿Se inhibirá? ¿No se inhibirá? A ver, fíjate lo siguiente, si piden la inhibición del fiscal es absolutamente contradictorio con el haberse reunido con él aquí y permitir la oficina. Vamos por partes. Si piden la inhibición del fiscal, esta decisión la toma en la sala de cuestiones preliminares. Aunque él se inhiba, la sala de cuestiones preliminares le puede decir, señor, continúe la investigación. Eso es lo que puede pasar. O sea, ese es el paso, así lo dice el artículo 18. Y los estados remitentes, no olvidemos que hay 6 estados que han remitido la situación de Venezuela, estados parte del estatuto. La otra cosa que puede pasar, imaginemos, eso no está previsto en el 18, pero tampoco estaba prevista la prórroga. Imaginémonos que el fiscal decide darle una segunda prórroga. Los estados remitentes pudieran decirle a la sala de cuestiones preliminares, mira, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta prórroga? Y a lo mejor la sala de cuestiones preliminares la convalida. Hay que esperar hasta el 16 a ver cuál de las dos cosas sucede. Si somos coherentes con lo que ha pasado aquí, pareciera que el fiscal le fuera a dar una segunda prórroga, pero ahí la sala de cuestiones preliminares pues tendría algo que decir fundamentalmente, o los estados remitentes también tendrían algo que decir. Entonces, pedir la inhibición, te digo, pero no sé, a menos que es el opposite a lo que acaba de pasar, lo opuesto completamente. Entonces, el fiscal se puede oponer el fiscal se puede oponer a esa solicitud de inhibición. Conocemos aquí en nuestro país.
Se puede una negar, medida, se puede negar e inhibirse. exacto, y se sala de cuestiones preliminares la que decide en última instancia, porque tiene que discriminar si Venezuela hacer otra vez el test de complementariedad o Claro. apoyarse en lo que ha hecho el fiscal y decir, no, en Venezuela no existe la legislación, en Venezuela no hay la capacidad, ni tampoco hay la voluntad, porque hay un tema Claro. importante. Pero el fíjate una único cosa. mecanismo procesal que Claro, pero existe en es que Venezuela, sabemos que es un factor de inmunidad y de impunidad, es el antejuicio de mérito. Y no se ha abierto ningún antejuicio de mérito. mira, pero fíjate una cosa. Bueno, de acuerdo con el estatuto, eso no aplica. Es No correcto. aplica el ejercicio de mérito, No, lamentablemente. claro, es un mecanismo procesal, pero que no puede ser utilizado para impunidad. Correcto. Porque Lo que te quieren iba a fregar a decir, alguien, lo friegan. lo que te iba a decir es lo siguiente, que la sala de cuestiones preliminares, tanto si el fiscal decide inhibirse como si él se opone a inhibirse, la sala puede decidir que continúe el fiscal haciendo la investigación. Ahí no aplicaría la complementariedad, sino es una decisión de la sala de que debe continuar la investigación y entonces pasar pues el test de complementariedad y todo lo que hemos hablado ya. Sí, ahí el poder fundamental es del tribunal, definitivamente. Y es quien va a decidir la oportunidad y sobre todo la condición de déficit de Venezuela y el tema de la capacidad del fiscal para continuar adelante, ¿no? Eso va a ser muy importante, creo que va a ser un escenario muy interesante hoy y el 16 de abril, y hay que estar atentos a todo este proceso. Ahora, hay algo interesante, que creo que tú lo dijiste, pero quiero rescatarlo, es que el Estado venezolano está litigando, muchos otros estados se han retirado del estatuto de eso. No, perdón, yo no te escuché. Cuando se abren investigaciones, por ejemplo, en el caso de Filipinas, un examen preliminar, lo primero que hizo Filipinas fue retirarse del estatuto. Ah, sí, sí. Pero el Estado venezolano está litigando, está dentro del proceso, está a derecho. Sí. Tú mencionabas bueno, que el fiscal nos sorprendió cuando entregó la apertura de investigación en el propio Palacio, ¿no? Claro, claro. Es un hecho que ha llamado la atención mundialmente. Entonces, ¿qué piensas tú de bueno, por eso te digo que el fiscal es un hombre de sorpresas. Lo que te quiero es, mira, a mí me parece muy positivo que Venezuela se mantenga en el Estatuto de Roma y no haya salido con la rabieta de decir que se retira del estatuto. De todas maneras, para retirarse del estatuto tendría que pasar 2 años, o sea, en caso de que lo denunciara. Pero lo que sí te digo es que yo creo que esto hay que verlo con ojos positivos. Yo no creo que a nadie le guste estar en el ojo del huracán permanentemente. Y aquí se va a abrir una oficina donde van a investigar supuestamente a Raimundo y a todo el mundo, a todos los que están mencionados en ese examen preliminar, en todos los niveles de autoridad del país. Entonces, yo creo que eso hay que verlo positivamente. No pensar que esto se va a resolver dentro de 7 meses, ni en febrero del año que viene, pero es preferible que aquí se pueda acceder, que las víctimas y los testigos y los abogados y los representantes y los asesores puedan acceder a la oficina del fiscal y presentar los hechos tal como efectivamente ocurrieron, y que la fiscalía pueda verificar con sus ojos que aquí no hay Estado de Derecho, que las reformas judiciales no son acordes a los estándares del estatuto, que es difícil que se pueda juzgar aquí a las personas por crímenes de lesa humanidad, que lo verifiquen en el terreno y no tener que estar viajando la gente a llevar papeles o que tenga que venir al fiscal cada 3 meses a reunirse en Miraflores con las autoridades que están ahorita al frente del Estado. Es como yo lo veo y es lo que yo le recomendaría a la gente, que de alguna manera viera esto con ojos positivos y le diéramos el beneficio de la duda al fiscal, el beneficio que no le dieron a la fiscal Bensuda. Sí,
hay un temita muy importante que yo creo que tú lo has mencionado implícitamente, que es que los nombres y apellidos están muy bien detallados Sí, señor. en el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, que complementa, por lo menos hasta ahora, hasta que la dio su investigación, fue sumo importantísimo para la apertura de la investigación, ¿no? Entonces, en esos dos informes, y creo que ahora en septiembre se presenta el tercero, va a haber información de mucha utilidad. No sé qué piensas tú. Bueno, De pero esto. es que más allá del informe de la misión de verificación de los hechos, en el informe de los expertos de la OEA, que es el que sirve de base para la remisión de la situación por parte de los 6 estados, parte del estatuto, también están identificados con nombre y apellido. También. Claro, ahí es donde se... En toda la escala. Entonces, es verdad que el fiscal ha insistido en decir que no hay ningún sospechoso, pero hay personas mencionadas en el examen preliminar que deben ser el objeto de la investigación. Eso es correcto. Sí, y claro, y eso no es exhaustivo Claro que no. ni termina el asunto, ¿no? Ni tampoco es inculpatorio, porque son simplemente Exacto. menciones que tiene que verificar la investigación y sus resultados para dónde va. Bueno, oye, Carlos, de verdad muy interesante todo lo que tú nos has dicho, pero tristemente el tiempo es implacable y se nos está Sí, acabando. señor. Yo quiero que tú, en tu calidad de profesora de tantas generaciones en esta materia, y también en tu calidad de haber sido la negociadora del Estatuto de Roma, envíe un mensaje a las víctimas, a las ONGs, a todas las... Esto es una corriente, ¿no? Que ha padecido una auténtica catástrofe humanitaria, sometida a, no solamente a la pobreza de quienes están viviendo en el territorio venezolano, estamos viviendo en el territorio venezolano, sino, ¿no? 6.041.000 y un poco más de personas Sí, que señor. están en diáspora porque se sienten perseguidos, porque Claro. no tienen seguridad jurídica, porque no tienen trabajo, porque tienen hambre. ¿Qué les puedes decir tú a ese conglomerado? Tienes 2 minutos para darnos tu opinión. Mira, voy a reiterar lo que dije antes. Yo creo que yo soy muy optimista por naturaleza y yo creo que tenemos que ser positivos. Ver este paso que dio la Corte Penal de venir aquí a realizar la investigación aquí como un paso positivo, como un paso al cual las víctimas y los testigos van a tener acceso y confiar en que esta justicia, que va a tomar un tiempo como toma en el resto de los países en las jurisdicciones ordinarias, porque los juicios penales son complejos, va a tomar un tiempo, pero yo creo que al final va a prevalecer la justicia y va a aliviar el dolor de tantas víctimas que hemos tenido acá. Yo creo que hay que confiar y además hay que confiar en ustedes, en personas como tú que están litigando, en personas que ayudan a las víctimas y que van a poder ir con todos los elementos en la mano para demostrar ante la oficina del fiscal cómo es que se han cometido los crímenes de lesa humanidad aquí y cómo es posible que a través de la Corte Penal se haga justicia en nuestro país. ¿Tú crees que es no solamente positivo que esté esa oficina acá en Venezuela, sino que estimulas también a todo el mundo implicado de una manera u otra que participe? Es que tienen que Esa participar. sería la opción. Y tienen que exigir su participación y su presencia en esa investigación. Ese es el trabajo que tiene que hacer la sociedad civil. Exigirle a la oficina una vez se instale, que tampoco sabemos cuándo es, porque yo no creo que los señores vengan mañana, pero cuando eso ya suceda y aquí se comienza un trabajo de investigación, las organizaciones de la sociedad civil que están vinculadas a este tema tienen que recordarle a esa oficina y exigirle a esa oficina el tratamiento que tienen que dar y las garantías a las víctimas, a los testigos y a quienes los acompañan.
Magnífico. Muchísimas gracias, Milagro. Estoy seguro que tenemos nuevos motivos para seguir hablando de este asunto y de Seguro. los temas colaterales. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Un saludo a todos quienes nos escucharon. Muy amable. Gracias Fernando por la invitación y bueno, seguimos adelante. Un abrazo. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional.